San Lucas. Estamos intentando terminar el Evangelio según San Lucas, pero tenemos que ir a la velocidad que se nos permite, ¿verdad? Porque no podemos correr. Capítulo 21 de Lucas. La semana pasada leímos del versículo 5 al 9, pero hoy vamos a leer el versículo 10 al 15. Cuando lo tenga, se pone de pie y yo sabré que ya podemos leer. Amén. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor, versículo 10 al 19. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Padre, tu palabra nosotros la recibimos con un corazón dispuesto, Señor. Este corazón está preparado para escuchar lo que tú tengas que decir. Por favor, háblanos, instrúyenos y permítenos poder salir de este lugar bien alimentados de ella. En el nombre de Jesús, amén. Puede sentarse. La semana pasada hablé de qué tema. ¿Quién me quiere responder? ¿De qué hablamos la semana pasada? No, ¿verdad? Crisis y confianza. De eso hablé la semana pasada. Porque Jesús empieza en el versículo 5, es la secuencia de lo que hemos venido leyendo. Jesús ve el templo y dice: miren qué bonito templo. No, la gente decía: qué bonito templo. Y se admiraban del templo tan hermoso que tenían en Jerusalén. Y Jesús de la nada dice algo inesperado e inusual. Y él dice: todas estas cosas que ustedes ven, todo esto que parece bonito, un día no quedará piedra sobre piedra. Y entonces, justamente como somos los guatemaltecos, también allá los discípulos de Jesús inmediatamente dijeron: ¿y cuándo va a pasar eso? Porque llamó su atención, les llamó la atención esas palabras de Jesús, y ellos se preguntan: ¿y cuándo va a suceder esto, Jesús? Y él les responde y les dice, bueno, Jesús no responde inmediatamente como ellos esperarían, sino Jesús se dedica a hablar de otras cosas. Por ejemplo, él dice: cuídense de que nadie los engañe. Cuidado con ser engañados, porque el tiempo está cerca. Y 2, él dice: cuando oigan guerras y sediciones, no se alarmen. Miren cómo nos habla Jesús. Por eso titulamos el sermón de la semana pasada: crisis y confianza, porque fue lo que dijo Jesús. Pero dice el versículo 10, hoy quiero hablar sobre crisis y esperanza, porque la semana pasada Jesús está hablando de crisis y confianza. Él dice: no os alarméis, no os alarméis. Pero hoy Jesús sigue hablando de crisis, pero ahora Jesús nos da esperanza. Además de la confianza que sigue entretejiéndose en esas palabras, vamos a ver cómo Jesús nos da confianza y esperanza.
La esperanza, a diferencia de la confianza, es de que la esperanza es algo que mantiene a una persona enfocada en algo, porque está en la espera o tiene una leve, hay vida de algo en el corazón. Entonces la esperanza nos mantiene siempre vivos. Ahora miremos qué es lo que va a pasar aquí. Las palabras de Jesús nos han cautivado bastante en estos días, en estos versículos. Pero miremos el versículo 10 y el 11. Entonces les dijo, ¿qué les dijo? Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrán grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales ¿de qué? Del cielo. Yo sé que a muchos les encanta leer este tipo de versículos. Les encanta porque no sé si tenemos una morbosidad sobre las catástrofes. Y nos gustan hablar de catástrofes porque eso como que mete temor en el corazón de las personas, hablar de catástrofes. Si hablamos de un terremoto, dice, mire, viene un terremoto y todos empezamos a asustarnos, ¿verdad? Ay, mire que por eso hay que estar bien con el Señor y empezamos. Pero como que nos hemos detenido en este versículo 10 y 11 tanto, resaltando la guerra entre nación contra nación y reino contra reino. Antes de que Jesús hablara sobre eso, Él ya había dicho que íbamos a ver otras situaciones como guerras. Y Jesús dijo, pero todavía no es el fin. Pero ahora agrega Jesús otras situaciones, otros conflictos y otros desastres. Y Él dice, nación contra nación y reino contra reino. Yo quiero preguntarle algo a usted. ¿En qué parte de la historia no hemos tenido pleito en los seres humanos? Revise la historia de la humanidad. ¿Cuándo no hemos tenido pleito entre los seres humanos? Cuando Dios forma al hombre y a la mujer, ellos tienen sus dos hijos, ¿verdad? ¿Cómo se llamaron? ¿Cómo los llama Génesis a esos dos muchachos? ¿Cómo los llama? Caín y Abel. Desde ahí empiezan los pleitos y empiezan a matarse. De ahí todo Génesis y todo el Antiguo Testamento nos refleja cómo la humanidad está gobernada por la batalla entre sí misma. El Antiguo Testamento está llena de una cultura de guerra, está llena de una cultura de cosas sangrientas, de batallas entre pueblos, naciones, lastimándose, quitándose la vida. Le pregunto, ¿cuándo la humanidad no ha estado en guerra? Siempre ha estado en guerra. Sí. Y me llama mucho la atención y me gusta mucho Jesús, porque Jesús no habla específicamente de guerras como él un guerrero. Jesús se presenta como un hombre de paz. Lo maravilloso de Jesús es cómo Él viene. El Antiguo Testamento está lleno de sangre en las manos de hombres. Le llaman guerrero, ¿verdad? Lo cantamos hoy. Señor, tú matarás con la espada. Pero cuando Jesús viene, Jesús le da un cambio a ese panorama. Porque Jesús no saca espada. Jesús dice, guarda tu espada. El Antiguo Testamento está lleno de, Señor, tú vas a avergonzar al enemigo y lo vas a retorcer y todo. Y Jesús viene con un corazón diferente y dice, oren por sus enemigos, bendigan a los que los maldicen. Y entonces todo el mundo queda aquí, este Jesús, ¿qué pasa con este Jesús? ¿Cómo viene ahora con este nuevo mensaje? Y Jesús entonces no viene con ese mismo ambiente de guerra, sino que viene con un ambiente distinto y una enseñanza diferente que nos confronta a todos. Pero aquí advierte y dice, van a haber guerras.
Naciones se van a levantar contra naciones, reinos contra reinos. Hemos tenido 2 guerras mundiales, ¿verdad? Y algunos dicen, hay que esperar la tercera para que se cumpla esto. Bueno, no sé, pero yo veo a la gente peleando todo el tiempo y matándose, ¿sí? El mundo está entre ellos, ¿sí? Los guatemaltecos peleando con los mexicanos, o en Centroamérica, y hay un gran pleito ahí siempre. Pero continuemos. Entonces Jesús agrega una lista. Ahora, lo que yo quiero que vea usted conmigo esta mañana, no quiero desviar la palabra o el mensaje esta mañana hacia algo que el texto no quiere decir, sino quiero que usted reflexione conmigo, porque Jesús anuncia una serie de catástrofes. Pero yo quiero preguntarle al texto, ¿es lo que Jesús quería resaltar en este versículo, en estos versículos del 10 al 15? Si realmente lo que Jesús quería abordar cuando habló esto, ¿eran las catástrofes o eran otras cosas? Ahora vaya conmigo al versículo 11, al versículo 12, escuche lo que dice. Pero antes de todas estas cosas, os echarán ¿qué? Mano, y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de ¿quién? De mi nombre. Ahora, fíjese que Jesús cambia la perspectiva de lo que está diciendo del versículo 12 hasta el versículo 19. Hasta ahí cambia Jesús la perspectiva. Jesús ahora habla con sus hijos. Deja por un lado las catástrofes, deja por un lado los desastres, y ahora está hablando con sus discípulos. Y le está diciendo a sus discípulos, van a venir catástrofes, van a venir cosas feas, van a venir pestilencias, van a venir sucesos que ustedes no se imaginan. Pero a mí se me hace que Jesús estaba suavizando un poquito lo que él realmente quería decirles a ellos. Porque ahora les dice, pero antes de que esto venga, primero les va a tocar a ustedes. Y aquí cambia toda la cosa, hermano. Porque estamos tan enfocados en las catástrofes y olvidamos lo que Jesús dice ahora. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano, dice Jesús. Primero les va a tocar a ustedes, y después van a venir todas estas cosas que yo les estoy diciendo. No sé qué le preocupa más a usted. Si usted hubiera estado ahí con Jesús, ¿qué le hubiera preocupado más? ¿Esperar los terremotos, las guerras, o cuando Él dice, a ustedes les van a echar mano? Y entonces ahí cambia el asunto, porque, ay Señor, entonces no debo preocuparme tanto por el terremoto, sino, ¿cómo es eso de que van a echar mano sobre mí? Entonces por eso le digo, yo pienso que Jesús estaba suavizando el momento para decirnos lo que le correspondería vivir a los cristianos o a los discípulos de Él. Sigamos leyendo. Y os perseguirán. Primero le dice, os echarán mano. Esa frase, os echarán mano, es decirle, los van a esposar, los van a capturar. Es la misma idea. Os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ¿a dónde? Ante reyes y ante gobernadores. ¿Por qué? Por causa de mi nombre. ¿Qué les parece? Como que eso ya nos hizo olvidar un poco la catástrofe, ¿no? Como que las catástrofes pasan a un segundo plano, porque esto es como que llama más la atención. ¿Cómo está eso, Jesús? Explícanos un poquito más. Entonces, hay algunas formas diferentes de interpretar este versículo. La primera manera está enfocada en que en el contexto de Jesús, Él estaba anunciando una persecución que vendría sobre sus discípulos posterior a que Él fuera ascendido al cielo.
Entonces la primera postura dice, este texto hay que interpretarlo que ya pasó, porque los primeros cristianos fueron perseguidos. Entonces este versículo es para los primeros cristianos, para aquellos que empezaron a seguir a Jesús, porque realmente ellos fueron perseguidos. En segundo lugar, hay otra línea de interpretación que dice, aunque los primeros cristianos fueron perseguidos, todo el tiempo la iglesia es perseguida y los hijos de Dios también son perseguidos. Entonces este versículo aplica para cualquier momento de la historia humana. ¿Cuál le gusta más a usted? ¿Con cuál se queda usted? Algunos dirán, no, mejor que se quede con los primeros cristianos y que no sea para nosotros hoy. Sí, porque su contenido no es tan agradable a nuestros oídos. Porque lo que dice no es tanto que nosotros digamos, sí, pero estamos en el tiempo de la victoria, en el tiempo de la prosperidad, estamos en el tiempo de no sé qué, y este versículo no encaja ahí. Entonces yo le voy a contar rápidamente, en pocas palabras, cómo sufrieron los primeros discípulos esta persecución, porque fue real. Fueron perseguidos, fueron arrestados, fueron entregados a las cárceles, los llevaron ante gobernantes. El mismo apóstol Pablo, Juan y los discípulos fueron presentados ante las autoridades, los azotaron por causa del nombre ¿de quién? De Jesús. Entonces recalquemos un poquito. Jesús está diciendo por causa de mi nombre. Mi nombre. Entonces, lo primero que vamos a ver es que ¿qué pasó ahí? Número uno, es que hubieron conflictos religiosos. El imperio romano, que era el que dominaba, consideraba que los judíos eran una secta. Ellos decían, los judíos son una secta. Pero a medida que se iban diferenciando, comenzaron los judíos a ser vistos con desconfianza por el imperio romano. ¿Sabe cuál era el problema de Roma con las otras religiones? O especialmente con el cristianismo y el judaísmo. Es que Roma pensaba, la religión de Roma siempre consideró que las otras religiones podían existir, siempre y cuando dijeran que se reconocía a los dioses de todas las religiones. Voy a poner este ejemplo. Los hermanos de acá tienen su propio Dios, los de acá su Dios, los de acá su Dios y los de allá su Dios. Entonces hay 4 grupos que tienen su propio Dios. Roma decía, mientras este grupo reconozca al Dios de aquel, no hay problema. Y mientras los 4 grupos reconozcan los dioses, él es tu Dios, sí, mucho gusto, don fulano, él es tu Dios. Pero el problema con los cristianos y los judíos era que siempre predicaron que solo había un Dios y no habían más. Es que una cosa es decir, solo hay un Dios, y otra cosa es decir, usted puede tener su Dios, mis respetos para su Dios, y yo tengo el mío. El reconocimiento a los otros dioses. Entonces Roma se ve amenazado y dice, ¿qué está pasando con estos? Estos son raros, porque desconocen a nuestros dioses. Y el cristianismo, juntamente con el judaísmo, no reconocía otras deidades. Ellos decían, no hay Dios fuera de nuestro Dios. Y eso ofendía a medio mundo, ofendía a todos. De hecho, ¿sabe a quiénes fueron a los que se les llamó por primera vez ateos? A los cristianos. Los romanos dijeron, ustedes son ateos porque no creen en ningún Dios. Sí, ser ateo es no creer en Dios, en ningún Dios. Entonces, ustedes son ateos, no creen en ningún Dios.
Y cuando les preguntamos por el Dios de ustedes, no nos lo pueden representar en nada, porque no tiene una imagen, no tiene una escultura, no tienen nada. Ustedes dicen que tienen un Dios que es espíritu, tienen un Dios que no se puede ver. Y entonces ese fue el problema. Los primeros cristianos fueron perseguidos en las ciudades, arrestados, torturados. Estas persecuciones podían ser por personas líderes de la comunidad o los pobladores mismos. Empezaron a salir leyes, por ejemplo, como el de Nerón en el año 58, que empezó a decir: hay que perseguir a los cristianos, porque los culpó de un incendio que sucedió por ahí, lo cual produjo torturas y ejecuciones públicas. A los cristianos los ejecutaban a la luz de los niños, de toda la gente. Todos veían eso. Surgieron muchos mártires, porque la gente, los cristianos, fueron martirizados por causa de Jesús. Había cárcel y trabajo forzado para muchos cristianos. Los obligaron. Las condiciones en las cárceles eran inhumanas. Pero ¿sabe qué pasó en medio de todo esto? Pasó lo que Jesús iba a decir, va a decir ahora. Porque los cristianos, en lugar de consumirse y de desaparecer, se multiplicaron. Nerón fue uno de los que escribió y se asustó y dijo: ¿qué está pasando aquí? Mientras más los matamos, más aparecen. Mientras más surgen, mientras más exterminamos, más cristianos hay. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué pasa con estos cristianos? ¿Por qué no se acaban? Ahora mire el versículo. Vamos al versículo 13. Y esto os será ocasión ¿para qué? Para dar testimonio. Entonces yo quiero que analice esto conmigo, porque Jesús está diciendo: a ustedes los van a arrestar, a ustedes los van a perseguir, los van a entregar en las cárceles y los van a llevar ante gobernantes y a muchos lados. Pero esto tiene un fin y les va a servir a ustedes para algo. ¿Para qué sirvió? Para dar testimonio. Y él dice: esto va a ser para dar testimonio de mí. No sé cuál es la mejor forma de dar testimonio, hermanos. Yo prefiero por las buenas, no sé usted. ¿Sí? Pero yo le diría al Señor: no, Señor, mejor doy testimonio por las buenas. Y no de esta manera. Y el Señor entonces da una gran lección aquí. Yo no sé si usted ya vio la lección aquí. Pero Jesús dice: los conflictos que surgen por mi nombre tienen objetivo y siempre darán testimonio de mí. Solo en el cristianismo se ha visto que la gente que va a la cárcel puede dar testimonio de Jesús. Porque cuando alguien va preso por alguien más injustamente, dice: no sé cómo me metí a ese problema. Porque cuando alguien va a la cárcel injustamente por alguna situación en que fue metido, dice: me traicionaron, me engañaron, y vine a parar aquí por fulano, por sultano o como sea, y estoy acá. Pero en la historia, cada caso que hemos visto de cristianos que han sido apresados por causa de Jesús, siempre tienen un impacto diferente. Sirve para dar testimonio. Y la gente miraba a Pablo y a Silas y los escuchaba. Tal vez en la oscuridad solo podían oírlos. Y la gente estaba en silencio en la cárcel, asombrados. Tal vez todo el mundo, no sé cómo es la cárcel, cómo es la gente ahí. Yo supongo que la gente vive quejándose, vive hablando de las injusticias que vivieron o de tantas cosas. La verdad no sé. Pero en medio de todo eso llegan dos hombres presos
Y esos 2 hombres presos se dedican a cantar y a alabar al Señor. Y Jesús dice: va a ser para testimonio de mi nombre. Entonces yo quiero que reflexionemos ya, empecemos a ver algunos puntos aquí. Dar testimonio de Jesús no tiene que ser específicamente de esta manera. No deberíamos llegar hasta este punto. En el año 35, 30 después de Cristo, la iglesia empezó a expandirse, pero empezó a expandirse porque los cristianos fueron perseguidos. Y la persecución tuvo como resultado una expansión del evangelio de Jesús en muchos lugares. Muchas ciudades, gente que salió huyendo, llegó a muchos lugares con el ministerio de ayuno. Le estamos leyendo Primera de Pedro, y el apóstol Pedro le escribe y le dice: a los expatriados, a los que tuvieron que salir de su nación por la persecución, porque iban detrás de ellos, a ellos les escribe el apóstol Pedro. Pero cuando ellos salen, van a testificar del amor de Dios. Eso hace Jesús en la vida de sus hijos. Eso es lo que debe provocar Jesús en la vida de sus discípulos. Que las circunstancias difíciles, las circunstancias complicadas, deberían convertirse en nosotros también parte elemental del testimonio de Jesús. Ahora mire el versículo 14. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra, ¿qué dice? Defensa. Porque yo os daré palabra de ¿qué? De sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Pastor, ¿la iglesia tiene persecución hoy? Sí, tiene persecución. No es una persecución a usted como persona, es una persecución a nuestras creencias y a nuestros valores. ¿Cuántos creen en el matrimonio aquí? Ay. El matrimonio es bíblico, es instituido por Dios. Voy a hablar de los europeos. Los europeos ya no creen en el matrimonio. ¿La culpa es del matrimonio? No. ¿La culpa es de Dios? No. Dios dejó los parámetros para el matrimonio. Entonces, tenemos mucha gente que ya no cree en el matrimonio, y cuando escuchan hablar a alguien a favor del matrimonio, defendiendo el matrimonio, hablando del matrimonio, les ofende, les molesta. Entonces empieza una persecución. Ya no es una persecución física, es una persecución de ideas, de pensamientos, de enseñanzas. Y la iglesia sigue siendo perseguida por eso. ¿Cuántos creen en la familia? Sí. Pero hay países donde la palabra familia es ofensa, porque familia es papá, mamá e hijos, que son fruto de reproducción de 2 personas de sexo opuesto. Entonces ya no creen en la familia. Los valores de la justicia, de la dignidad, del honor, los valores que la Biblia nos presenta a nosotros de la verdad, todos estos valores son perseguidos. Y cuando son perseguidos, nosotros decimos, bueno, la persecución entonces es en contra de ¿qué? De la verdad del evangelio. Y como usted y yo somos los que proclamamos esa verdad del evangelio, pues usted y yo somos los que tenemos que acarrear con esos ataques. Entonces el evangelio o la vida cristiana siempre ha tenido su persecución y la sigue teniendo hoy. Y usted no puede decir que no, porque eso es así, a menos que usted y yo nos acoplemos a los pensamientos de la humanidad.
a menos que usted y yo nos acoplemos a los pensamientos de este mundo. Si nos acoplamos a los pensamientos de este mundo, pues entonces no tendremos problemas en ningún momento. Pero mientras usted, esta es una verdad que no vamos a poder terminar nunca hasta el que el Señor venga por su iglesia. Pero mientras estemos en este mundo y usted decida vivir la vida cristiana, sus valores siempre van a chocar con los valores de este mundo. En el trabajo siempre va a encontrar ustedes personas que van a querer hacer las cosas de manera incorrecta. Siempre va a encontrar gente que va a querer soborno. Siempre va a encontrar gente que va a estar a favor de alguien más antes que usted. Siempre va a haber injusticia. Pero como usted es del reino del Señor, usted debe actuar con justicia. Y ahí está el asunto. Porque cuando un hijo de Dios decide vivir y actuar en los parámetros de las enseñanzas de la palabra del Señor, siempre va a tener un encuentro negativo con los valores de este mundo. Entonces, hermano, no se acomode a los valores de este mundo. No piense que el mundo y sus valores y los valores de la vida cristiana pueden ir de la mano juntos. No pueden ir de la mano juntos. No, de ninguna manera. Nuestros valores tienen otro fundamento y tienen otros fines. Así que tengamos presente lo que Jesús dice: ustedes van a tener palabras de sabiduría y no van a poder, aquellos que los cautiven o los persigan, no van a resistir, porque ustedes sabrán defenderse. Esa es la esperanza. No hay que tener temor. Lo que Jesús está diciendo es: por tanto, no tengan miedo, no se preocupen, porque ustedes van a tener la sabiduría necesaria para responder y para hablar. Pero lea la Biblia, porque si no, ¿cómo va a responder? ¿Sí? ¿De qué manera? Versículo 16: mas seréis entregados, ¿qué dice? Aún por vuestros padres, las lealtades rotas, y hermanos, y parientes, y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa ¿de qué? De mi nombre. Muy bien. ¿Dónde están los terremotos? Las guerras contra nación, ¿qué le preocupa más? ¿Los terremotos, las guerras entre naciones, o esto que Jesús está preparando en su pueblo para decirle: les toca a ustedes? ¿Qué le preocupa más? Porque cuando vamos a leer la Biblia, tenemos que aprender a leerla y no quedarnos detenidos solo en frases. Por quedarse detenido solo en pequeños versículos, mucha gente vive temerosa y en malos pensamientos y en malas creencias hoy, creencias desviadas. Pero Jesús empieza hablando de terremotos para decirnos: les voy a llevar su cerebro para allá, pero después no saben qué es lo que les voy a decir. Y entonces Jesús dice: su familia los va a entregar. Su familia va a decir: aquí está el cristiano, aquí está, vengan, aquí está escondido. Sus familiares son los que van a ponerse de acuerdo con las autoridades para entregarlos. Y entonces las lealtades serán rotas. Pero yo quiero terminar. Terminamos, ¿verdad? Versículo 18 y 19 es mi conclusión. No quise escribir nada ahí. Quise tomar las palabras de Jesús. ¿Cómo dice? Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá.
con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Qué necesita usted, hermano? ¿Qué necesita, hermano? Versículo 19. ¿Qué necesita? Espere. Hay cosas en la vida que solo necesitan que esperemos. Hay cosas en la vida que no necesitan ser forzadas. Solo necesita de alguien que sea paciente y que esperen. ¿Cuál es su gana de que hayan terremotos? Ya dígame. ¿Cuál es la gana de que empiece la tercera guerra mundial? Ya, ¿cuál es la insistencia? Si Jesús está enfocado en que el mundo sepa de Él. ¿Sí? ¿Cuál es la gana de llevar todo acá? Y cuando Jesús dice, pero primero ustedes tienen que ir a dar testimonio de mí. Antes de que vengan estas guerras, antes de que vengan estos terremotos, antes de la pestilencia y todo eso, primero tienen que dar testimonio de mí. Si no, no se vale. Primero el testimonio. Y solo Jesús puede armar crisis sin hacernos caer en temor. Jesús es el único hombre que yo he leído que puede hablar de catástrofes tan grandes para la humanidad, pero sin dejarnos miedo. Porque cuando yo leo a Jesús en Mateo 24, cuando leo a Jesús en Lucas 21, Él habla de terremotos y habla de pandemias y de no sé cuántas cosas. Pero cuando usted lee completo a Jesús en lo que está diciendo, lo que menos le deja es temor. La semana pasada nos dijo, cuando oigan de guerras y sediciones, no os alarméis. Y hoy nos está diciendo, van a venir terremotos, hay guerras entre ustedes, hay enfermedades terribles, los van a llevar presos, los van a torturar, muchos de ustedes van a morir, muchos de ustedes van a ser perseguidos. Y Él dice, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Bueno, alguien me dirá, ¿y los que se murieron, pastor? Pero Jesús es el único que puede hablar de crisis sin causarnos miedo. Cuando Jesús habla de terremotos, no es para que usted se ponga a temblar. Cuando Jesús habla de crisis, no es para que usted pierda el sueño y el control de su vida. Cuando Jesús habla de catástrofes, es para que usted lea el versículo 19: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y yo lo quiero retar a que deje de estar leyendo la Biblia con tanto miedo, hermano. A que deje de estar leyendo la Biblia como algo, vamos a leer algo de terror hoy en la Biblia. No. Pastor, leamos Apocalipsis, por favor. Algo de terror en la Biblia. Ya le vamos a pedir a la pastora que nos haga el estudio de Apocalipsis. Hace varios años yo recuerdo que ella dio un estudio completo de todo el libro de Apocalipsis. No fue aquí en Misco, fue en otra iglesia. Pero no es para temblar de miedo, no. Jesús dice, yo estoy con ustedes. Ustedes tienen que dar testimonio de mí. Entonces veamos la vida cristiana como una situación que tiene que pasar sus procesos. Y vamos a tener cosas difíciles, sí. Pero Jesús nos dice, cada situación difícil puede servir para dar testimonio de mí. Puede servir para anunciar y hablar sobre mí. Y los terremotos que vengan, hermano, ¿por qué no?
pero el testimonio suyo es más importante que cualquier terremoto. La noticia que usted tiene que dar como hijo de Dios es más importante que la noticia de esa tormenta que ingresó a Guatemala por el norte. La noticia que usted porta como hijo de Dios tiene más impacto, más influencia. Termino. Donde nosotros vivimos hay un asentamiento, ahora ya es colonia, ¿verdad? Yo digo que sí. En la parte de abajo. Y tenemos un amigo pastor allá en Huehuetenango. Él es vicepresidente de nuestra misión ahora, el pastor Eligio. Y bueno, nosotros pasábamos con mi esposa por ahí y de repente había un rótulo, ¿verdad? Príncipe de Paz. Yo le digo, ¿y ese rótulo? Mira, hay una iglesia nueva del Príncipe de Paz. Yo le digo, pero esa es nueva, porque yo conozco a todos los príncipes de paz de aquí, especialmente los que están cerca de donde vivo. Pero esa es nueva. ¿De quién es? ¿Quién es? Y dejamos pasar los días, pasaron ahí pasó el tiempo. Y de repente un día pasamos y había una gran fiesta. Tronaba ese príncipe de paz. Bonito el templo, característica del príncipe de paz. Lo arreglaron, lo equiparon. De todas las iglesias que pasamos viendo por ahí, una iglesia muy bonita, llena de flores. No como aquí, hermanos, que no nos da la chamarra para. Por cierto, si quiere sembrar en flores cada fin de semana, acérquese a hermana Concha. Sí, ella es la encargada. Y entonces llegamos a casa y le fui a preguntar a mi suegro, ¿no saben ustedes qué pasó ahí abajo? Porque él es de ese sector. Ah, sí, me dijo, recibimos una iglesia del Príncipe de Paz ahí. ¿Y quién es el pastor? Es un hermano que venía entonces me contó la historia. Es que el hermano es de Huehuetenango y se vino a vivir aquí a esta colonia. Se vino a vivir aquí y lo primero que hizo fue empezar a dar testimonio del evangelio y levantó una iglesia del Príncipe de Paz. Huehuetenango, sí, ¿de qué parte de Huehuetenango? Allá de Aguacatá. Es con el pastor Eligio. Y entonces, ¿y cómo era el pastor? Sí, se vino el pastor de allá y vino a entregar. Y bueno, entregaron toda la iglesia. Desde allá estaban monitoreando la iglesia aquí. Yo quería salir de la duda y rapidito, ¿verdad? Pastor Eligio, ¿es cierto esto, aquí, aquello? Sí, pastor, ahí estuve entregando la iglesia. Tenemos aquí un hermano comerciante que dijo, me voy a ir a vivir allá. Y se puso ahí a trabajar y mire, hay una iglesia nueva allá. ¿Qué hace usted cuando se va lejos? Perdona que hasta el gallito me salió. Pero ¿qué hace usted cuando se va lejos? Cuando viaja, cuando sale, ¿qué hace? ¿Es usted una fuente de testimonio? Vamos a aprovechar ahorita que nadie nos mira aquí en el pueblo. Aprovechemos ahorita que nadie te mira, porque los amigos también saben las mañas, ¿verdad? Hasta saben cómo hablarles a uno. Mira, ahorita que estás aquí nadie te va a ver, hombre, venite. ¿Y el testimonio del evangelio de Jesús? ¿Dónde está el testimonio del evangelio de Jesús? Y tal vez por eso Jesús dice, bueno, como no quieren por las buenas, entonces mejor hay que llevarlos presos, hay que llevarlos a trabajos forzados para que aprendan a hablar de mí. No tiene que ser así. Hay que hablar de Jesús siempre. Póngase de pie. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve en mi corazón. Oh hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva.
Oh hermano, deja que se mueva en tu corazón. El Espíritu de Dios se mueve.